Entonces ella decidió que era como un puente y también le dio este nombre a la plática. Y aquí creo que hay dos cosas importantes. Es una plática, no es una conferencia. Una plática es algo que es informal en realidad. Y la segunda es, el nombre es un nombre rarísimo, el placer de ser arquitecto. De hecho me dijo, mándame una foto, y le mandé esta foto. Y luego dije, le debe haber mandado otra foto. Otra foto como esta. Esta foto es una foto que yo tengo en el despacho en mi casa y que recientemente, no sé, era un fin de semana y unos hijos estaban en un lado y otros en otro. Y entonces preguntaron que dónde estaba y entonces mandó mi hija esta foto y dijo, mi papá como siempre, ese soy yo. Y yo les preguntaría, porque lo primero que hice fue buscar que la palabra placer. Yo soy estandopero, dicen por ahí. Entonces, con una libreta, ¿quién me dice qué es placer? Nadie se quiere llevar la libreta, abran sus teléfonos, ¿qué es placer? Vamos, no me puedo bajar de mí. ¿Sí? Según Wikipedia, placer es algo que nos da gusto. Y yo espero que estén ustedes aquí por gusto. Porque la universidad es un lugar en donde nosotros tenemos que sentir placer de ser parte de la universidad y de ser parte de la facultad. Yo cuando empecé a dar clase, daba clase de principios, eran los principios de la historia del arte y de las teorías del arte, y desde ese día aprendí una teoría muy importante, que se llama la teoría del juego. La teoría del juego dice que uno crea cuando juega, y eso quiere decir que cuando uno trabaja, juega. Yo he escuchado en muchas ocasiones decir que, ¿cómo trabajamos? Y siempre estamos agotados. Uno de los grandes placeres, no sé si va a apagar la luz. Me mandaron esta imagen. Una imagen de una casa que yo hice y en donde en realidad lo que me estaba manifestando es el placer de vivir la casa. Efectivamente, nos sentamos en el porche y podemos ver cómo oscurece el Teposteco y nos acordamos de ti. Fíjate que esa es la máxima satisfacción que uno puede tener. Que alguien de pronto se ha acordado de mí después de 10 años de haber construido la casa y decir, hay que mandarle una foto porque mira cómo se ve el Teposteco y en realidad él dijo que la casa se va a ver al Teposteco. La que sigue. Otro día también me llegó una imagen, una foto malísima, ¿sí? ¿Y de qué creen que era la imagen? ¿Qué era lo que decía el texto? Marcos, la luz es increíble adentro de la casa. 20 años después de que hicimos la casa, me mandan una imagen diciendo, la luz sigue siendo increíble en la casa. Y me mandan una fotografía que no es de fotógrafo, que es la fotografía de que en ese minuto se les ocurrió que qué padre era la luz que entraba en la casa. Son grandes satisfacciones que nos dan el placer de ser arquitectas o arquitectos, porque la arquitectura, ante todo, es una profesión de servicio. Nosotros servimos a otros y precisamente podemos tener este placer de que otros disfruten lo que nosotros hemos pensado para ellos. Y lo que nosotros hemos pensado se vuelve realidad. Habitualmente decimos, hay que hacer 1, 2, 3, 4, 10 croquis. Y yo escucho que los alumnos dicen, los alumnos dicen, ya estoy agotado, ni uno más, ya, es que verdaderamente me están explotando. Me piden que lleve detalles, me piden que haga la clase de construcción y que además piense en teoría. A ver, o es un martirio y somos unas víctimas, o es un placer. Creo que para aquellos que quieran ser arquitectas y arquitectos, esto debe ser un placer. Y va a haber planos y planos y más planos, y de pronto habrá cosas como esta que aparecen imágenes en donde hablan de lo que uno dice que va a suceder, y que quizás sucedió y que quizás no sucedió, y que es el resultado de muchas horas, de muchos planos
y sobre todo, lo que yo los invito a una reflexión de algo que no puede cansarnos, porque lo que nos gusta, de aquello que estamos enamorados, no nos puede cansar. Y la arquitectura los debe tener enamorados. Un día probablemente pues, aparezcan en algo como esto. También, desde luego, la lectura. Hay que leer, leer, leer y seguir leyendo. Hay muchísimos autores y hay muchísimos libros que siempre nos invitan a reflexionar sobre el quehacer que nosotros hacemos. Y nosotros leemos, reflexionamos y seguimos haciendo planos. Fíjense que lo más emocionante de esto es que cada proyecto es un reto. Es un nuevo reto que nos invita a que esto jamás nos va a aburrir. Esto siempre nos va a llenar nuestros espacios y va a llenar nuestra mente. Cuando nosotros estamos haciendo todos estos croquis, no sé si les ha pasado, a mí cuando digo ya lo resolví, es a las 3 de la mañana. Me despierto y digo, ahí está la solución, pero ¿por qué no lo había visto? Yo estoy investigando, dicen que a las 3 de la mañana es cuando uno tiene la mente totalmente tranquila y descansada, pero yo creo que cuando te gusta lo que haces, la mente probablemente no descanse. Y probablemente no descanse, ¿por qué? Porque a las 3 de la mañana se te ocurren estas ideas. Y se te ocurren estas ideas y empiezas a decir qué hacer. A veces es un detalle, es un proyecto completo, a veces es solo un detalle. A veces es la solución de un muro de contención, o la solución de un acabado, o la solución de una escalera. Nosotros pensamos que, o yo pienso que cuando nosotros hacemos eso, quiere decir que de verdad estamos enamorados de ese trabajo. Mi esposa por ahí dice que es una enfermedad, ¿sí? Es una enfermedad que revisas la mesa, levantas la silla, tocas la pared, ¿no? O sea, ya vas a sobar las paredes. Me acuerdo, un día tuve la oportunidad de ir a Ronchamp y me dijo, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a sobar las paredes, y dicho y hecho. De pronto, ¿qué haces? Estoy tocando lo rugoso del aplanado. ¿Pero por qué lo tocas? Porque siento la necesidad de tocarlo. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que pensar en esto. Pero también hay cosas que no nos gustan mucho, como esto, ¿no? O sea, tenemos que pensar en que hay normatividad, tenemos que pensar que tenemos que conocer de usos de suelo, tenemos que pensar que es un sistema de información geográfica, qué se puede o no se puede hacer en un lugar. Y esto que en cierto grado es aburrido y detestable, es parte del reto. Porque el reto está en que, por ejemplo, en nuestra ciudad, nosotros no podemos hacer simplemente lo que se nos ocurra, sino el reto está en que lo que se nos ocurra pueda ser algo que sea viable y posible de llevar a cabo y de construir. Y ahí yo he encontrado alumnos y alumnas en todos lados. Alumnas que son residentes de obra, que son renderistas, que son las que controlan, que son las que hacen o terminan los acabados. Por ejemplo, este edificio que ven aquí es un hotel en León, y la perspectiva, bueno, el render es el render anterior, y luego hay que mandar un croquis con un detalle de qué era lo que era negro. Oye, ¿qué no has visto los detalles en los planos? Pues no. Y el render, pues yo me acuerdo que había uno que ni me acuerdo. Entonces, esa foto, la foto que sigue, es de Google. O sea, no me mandaron la foto, sino que ya era tal la desesperación que dije, a ver, ¿qué hay en Google? ¿Qué se ve del edificio? Y resultó que se veía eso. Y todo lo rojo en realidad es negro. Y el reto está en que quien lo ejecute lo que nosotros imaginamos que iba a suceder. Por ejemplo, este es un proyecto que estamos haciendo actualmente y que en realidad son las casas en Los Cabos. Y en Los Cabos todo el mundo quiere ver el mar. Cuando entramos al concurso, yo dije, vamos a voltear la casa al revés. Y volteamos la casa al revés. Las albercas y los lugares de estar están en las azoteas. Son los skydecks, los gardens. ¿Cuál fue la idea? ¿Cuál fue el reto? Pues de abajo el mar no se ve. No hay forma de que se vea el mar aunque el terreno esté escalonado. Ganamos el concurso porque el reto era cómo podemos repensar la casa y cómo la repensamos volteando la casa y haciendo que los espacios más importantes que se viven en la casa estén en la azotea. Y entonces la casa por detrás no dice nada, pero la casa lo que dice es que se ve el mar.
Y entonces son espacios que están abiertos, son espacios que nos permiten entender el lugar, el clima, y que nos permiten a la vez, estos proyectos tienen que tener un arraigo porque son hechos para gringos. Los que van a comprarlos son gringos y los compran en dólares. ¿Y esto qué es? Un Ocean View. El reto era hacer un Ocean View, pero ¿cómo hacer el Ocean View? Pues solo volteando la casa, porque si ponemos la alberca en la planta baja, pues lo único que va a ver son las bardas y las ventanas de la casa, y nosotros lo que queremos es que vean. Pero esto tiene muchísimos croquis, cualquier proyecto, croquis y detalles que van de dibujo a mano. Ese isométrico que vean era porque como estaba cucho, inventé que iba a ser un isométrico como hace años no hacía, era lo único que podía hacer, pero vamos a ver que se hacen muchos y muchos detalles. Y algo que es fundamental, porque yo sé que ustedes están haciendo proyectos, van a hacer proyectos de la cafetería en Ciudad Universitaria, en Tlalpan, van a hacer un hotel ecoturístico. Uno de los aspectos quizá más importantes es el entendimiento del sitio. El reto empieza en el entendimiento del lugar, en el entendimiento del problema. Esta casa es una casa viejísima, es del 98. Y el año pasado se les ocurrió cambiar la cocina y por eso me hablaron. Y para ponerme al tanto de cómo estaba la casa, me mandaron estas tres, bueno, me mandaron más imágenes del interior, ¿la que sigue? Es una casa, perdón, que está, es una casa que está en un claro del bosque. Pero lo más curioso de esta casa es, yo gané este concurso también, porque esa casa ya existía y la iban a demoler. Y yo decidí excavarla 1 metro y se hizo esta casa. Y todavía me están agradecidos. Pero el mayor agradecimiento que yo tengo es el que decidió construir la casa ahí, encontró que era un claro en el bosque, en donde le dé el sol y en donde, aunque haga mucho frío, la casa siempre es una casa soleada. Entonces no lo decidí yo, lo decidió alguien más, pero ese alguien más tenía la idea clara que en ese lugar, si hacemos las casas debajo de los árboles, hace un frío espantoso. Si alguien conoce Rancho Viejo, esto está a 100 metros de Rancho Viejo, y Rancho Viejo es, vayan disfrazados de pingüinos, porque es precioso estar abajo de los árboles, pero el frío es terrible. Y cada casa y cada proyecto, cada obra es un reto. Es un reto que finalmente nos va a permitir encontrar el placer de lo que podemos hacer como arquitectas, como arquitectos. Si nosotros vean esta casa, por ejemplo. Esta casa está en Pocoyo, también en su estado actual. Esta casa le hicimos el terreno. Le plantamos esas palmeras antes de hacer la casa. Y ahí se veía el vecino. Y entonces me dijeron, ¿qué vamos a hacer con el vecino? Vamos a poner unas palmas viajeras para que no se vea. Porque tu casa es tu casa y tu vista es el campo de golf. Y la gente vive en una forma muy complicada. Tengo otros amigos de otras casas que he hecho en este lugar en Pocoyo, y esta casa le dicen Fifth Avenue. O sea, nadie viviría ahí, yo no viviría ahí. Pero el reto es que la persona que vive ahí y vive todos los días, quiere vivir en una casa en donde él diga, esta casa es mi casa. Y Marcos entendió lo que yo quería. ¿Qué es lo que yo quería? Yo quiero una casa en donde me sienta cómodo, en donde pueda recibir, en donde puedan recibir mis hijos, en donde pueda ser una casa de fin de semana, pero también es una casa normal. Y entonces todos les dicen, no, es que ese es Fifth Avenue. Entonces si vas a Fifth Avenue, te vistes. Y si no, que te reciban en la terraza y junto a la alberca, porque en el resto de la casa no puedes estar. Y la gente vive feliz. Tiene, por supuesto, un otro lobby. O sea, la casa lo que busca es que esta persona sienta que está en un espacio que es significativo para las personas. Nosotros diseñamos para las personas, no importa el género que estemos diseñando, es un reto diseñar para las personas y es un reto entender cómo piensan las personas y cómo nosotros podemos darle solución a lo que ellos buscan. Y esta casa, en contraste, nació de esta otra casa. Esta es mi casa en Tepoztlán. Como ven ustedes, es una casa para estar en traje de baño, para estar mojado. ¿Por qué me invitaron a hacer otra casa? Pues uno, porque es mi amigo.
Pero yo creo que el amigo pensó, ¿podrá este loco hacer una casa para mí? Me dice, no es ni tu casa de México, ni menos tu casa de Tepoztlán. O sea, tú tienes que pensar que tu casa de Tepoztlán es una cosa rarísima. Pues es una casa en donde la gente lo que va es a leer, a dormir, a descansar, a meterse en la alberca. Ay, perdón, ¿qué pasó con las imágenes? Está mal por ejemplo, una parte importante de la casa es la hamaca. ¿Sí? En la otra casa no hay una hamaca ni de casualidad. Aquí la hamaca es el lugar por excelencia de descanso. Si nosotros vemos que cada proyecto implica un reto y que el inicio del reto está justamente... ¿Por qué me... Se ve bien, está corriendo. Ustedes ven, esto no tiene nada más que cómo poder estar y cómo poder mirar y cómo poder disfrutar del paisaje y cómo sentirte que te sales de la ciudad y te encuentras en un lugar que cuando yo proyecté esta casa no había nada en el cerro y hoy es una península en medio del cerro que resulta que como no tiene jardín, ahí está la hamaca, que como no tiene jardín es el refugio de los tlacuaches. Entonces nunca va a poder haber jardín ahí porque los tlacuaches acaban con todo. La casa se volvió el refugio de los tlacuaches y el refugio también de las personas que vamos a ir a descansar. Y cualquier proyecto, no importa el género, tiene que entender cómo desayunar. Esta casa, por ejemplo, está sobre los árboles. Y entonces el chiste es tener la vista y poder disfrutar que estás en las copas de los árboles. Todo lo único que ves son pajaritos, oyes que cantan los pajaritos y oyes todo el ruido del pueblo. Y dices, por eso los pajaritos están aquí. Porque los tlacuaches y los pajaritos encontraron algo, pues que resulta que se volvió un refugio. Estas casas que son del año pasado, por ejemplo, miraban al cerro, que es la vista opuesta, y las casas miraban a los caballos. Estaban frente a un hípico. Y lo único que se quería es que las casas no contaran, que las casas no eran importantes. Lo importante era la vista y era entender el sitio, y lo importante era ver los caballos. Los caballos, créanme que son un espectáculo permanente. Los caballos, cuando los montan, son un espectáculo, pero cuando están libres también son un espectáculo. Y entonces lo que hicimos fueron unas casas que lo único que tenían que hacer es pasar desapercibidas, ser lo suficientemente sencillas para permitir mirar el cerro y permitir mirar los caballos. Y ese es el conjunto de casas. Entonces, cada lugar nos va diciendo, nos va platicando. Los paisajistas tienen un término que viene de latín que se llama genius loci. El genius loci se ha traducido como el genio del lugar. En realidad, el genio del lugar es lo que cada uno de ustedes puede hacer por entender el lugar, por entender cuál es lo que debemos de explotar de ese lugar y qué es lo que ustedes como arquitectas y arquitectos ven que los demás no ven, porque por eso nos necesitan, porque nosotros sabemos ver de diferente forma y porque nosotros podemos desarrollar también de diferente forma lo que ellos están buscando. La diferencia de esto, un penthouse en Río Nazas, en donde lo que hicimos fue tirar todos los muros y dejar toda la perspectiva alrededor de la zona de estar. Aquí vive una persona sola, y lo que quería era tener un lugar en donde pudiera invitar. Era lo que le interesaba. Este proyecto también está al revés. Subimos las áreas públicas, dejamos las recámaras en la planta de abajo para poder tener la vista, y es una vista bastante rara, fíjense. Se ven espectaculares, se ve el Paseo de la Reforma, se ven los tendederos de los vecinos, se ve el circuito interior, y está feliz porque dice, cuando yo llegué aquí, lo que me gustó fue cuando salí a la azotea y vi lo que había alrededor. Esto es la Ciudad de México y yo soy de aquí, nos vamos a dejar aparente por el interior, le vamos a dar un acabado. El reto es tan grande, por ejemplo, un edificio como este, que uno dice, ay, como que ya pasamos la planta tipo. Y en el siguiente piso, oye, ahora como les dicen las amenities,
creo que el plafón de las amenities, y si te sigues, oye, es que el detalle del elevador, oye, entonces el reto es permanente, pero créanme, si les gusta ser arquitectas o arquitectos, le van a encontrar el encanto que tiene, y eso es lo que es el placer, el gusto de ver cómo las cosas se van haciendo, cómo va subiendo la altura, cómo se empiezan a ver las vistas de los departamentos. Ahora con los drones, por ejemplo, aquí tienen unas vistas de cómo se va a ver en el piso 13, en el 14, porque le están vendiendo a la gente la vista que no era nada. Si estamos parados en la banqueta en Revolución, a ver, Marcos, tú dinos qué es lo que se va a ver. Pues hay que subir con un dron a tantos metros de altura, voltear para acá, voltear para allá. Y entonces, hoy las personas suben y constatan, efectivamente sí era la vista como dijeron, ¿sí? La vista hacia el poniente pasa tal cosa, la vista hacia el oriente pasa tal cosa, y además colinda con la colonia esta guadalupeín, que todo es bajita. Entonces tiene unas vistas muy interesantes el edificio. Pero bueno, esto está muy lento, creo que el tiempo ya se acabó, pero lo que les quiero decir es, en todo lo que nosotros hacemos, tenemos que encontrarle el gusto. El gusto es lo que proporciona el placer de servir a otros y el placer de pensar que a través de la arquitectura, a través del diseño y construcción que hacemos de la arquitectura, nosotros establecemos un diálogo con el lugar, un diálogo con las personas. Tenemos que tener la capacidad de entenderlas, tenemos que tener la capacidad de conocer sus expectativas, tenemos que conocer incluso hasta cuántos pesos tienen, porque no hay nada más grave que les vendemos en el aire un proyecto increíble y no les alcanza ni para la cimentación. Pero cuando estamos en la escuela, llevar una clase de administración de obra es la cosa más sosa, aburrida y espantosa que conozco. Pues todas estas cosas se logran gracias a que hay clase de administración. Y hay quien puede decir cuánto cuesta el proyecto, hay quien puede decir cuál es el material, hay quien puede decidir cómo se va a construir, hay quien puede cuidarlo mientras se construye y hay quien lo puede entregar para que alguien lo viva. Si nosotros entendemos esto, podemos entender que estar en la facultad tiene que ser un placer. Por allá hay una foto que ya no salió. Debe de ser un placer, por ejemplo, salir publicado. ¿Alguien se ha publicado aquí? Eso no se los puedo regalar porque no tengo más, pero por ahí podemos pedir. Sanorio. ¿Es el armario? ¿Sí? Entonces todos. No. Perdón, pero no. Aquí está el taller Carlos Lazo. Y está publicado un centro ecológico de Mara León Cornejo. ¿No está Mara? No está mal, está de intercambio. Está de intercambio. Yo no puedo recoger por ella. Está la vivienda estudiantil para la UAM de Alejandra Serrano Pedraza y Leiden Hernández Mora. ¿No están de intercambio? El estadio de tenis a cubierto de Enrique Ochoa Campillo, Fernanda Hernández Alfaro y Maite Fernanda Gómez. No están, pero ya titulados. El embarcadero de Miroslava Conde y de Carlos Cove. Esto es un placer. Y debe ser un placer para los profesores y un placer para todos y cada uno de los estudiantes que salen publicados en el anuario. ¿Ustedes piensan salir publicados en el anuario? Solo Lucía va a salir publicada en el anuario. Solo Lucía, porque nadie contesta. Yo tenía revistas, libros que regalar, pero no están y no contestan. O sea, nadie quiere salir del anuario.
Sí. Ahora sí, ¿verdad? ¿Siguen saliendo del armario? Ahí está tu número. Por aquí, por ejemplo, está la Torre Reforma Senson, de Álvaro Izquierdo y Daisy Benzabelo. Ya se titularon también. Ya se titularon. Ya. Para poder hacer un proyecto como estos en la vida real, ¿saben cuánto tiempo se tarda en hacer un proyecto de estos? ¿Cuánto tiempo creen que llevan ese edificito de loft? Más tiempo que lo que llevan ustedes en la facultad. O sea, un proyecto de esos es un proyecto, te invitan al concurso, ganas el concurso, ya la hice. Y de ahí a que lo veas, que fíjense, ahí ven ya los muros de tablarrock y la pintura y la no sé qué, y el piso. Han pasado, miren el plafón, ay, qué bien me quedó el detalle del plafón, ay sí, pero ¿cómo se hace el plafón hoy? Pasan años. A veces dice uno, voy a hacer un currículum y ¿en qué año lo pongo? El año en que gané el concurso, el año en que nos otorgaron la licencia, el año en que, o sea, ¿en qué año? Pues ya no sé cuál es el año. Por eso tenemos que entender que la arquitectura es algo que lleva tiempo. Pero ese lleva tiempo requiere de cada uno de ustedes tener ese interés primero. Yo digo que nos tenemos que enamorar de lo que hacemos. Ustedes tienen que estar enamorados de cosas tan horribles, y perdón si están aquí, como administración. De cosas tan complicadas, como estructuras, o como construcción. Porque todos decimos, yo estoy enamorado del proyecto. Yo no sé quién inventó, porque eso viene desde el Renacimiento, que los arquitectos somos artistas. Yes, ¿quién dijo yes? ¿Tú dijiste yes? Oye, pero el Renacimiento del siglo XV, del siglo pasado. Pero me sorprendería la justificación aquí lo escuchan. Me sorprendería, pero yo quiero dejarles un mensaje diferente. El mensaje diferente es, les voy a decir, sí hay que ser artista, pero sin la tecnología, sin la sensibilidad para entender el lugar, sin la sensibilidad para entender las personas, sin las posibilidades de poder desarrollar desde un programa arquitectónico, una clase de teoría, hay metodología, es una clase espantosa. Todo nace de la metodología. Hoy, quien no sabe gestionar un proyecto, tampoco es arquitecta o arquitecto. Yo ahí te lo entrego y ya ve cómo le haces. No, cuando alguien nos busca, nos pregunta cómo hacerlo. Las casas de Tepoztlán, por ejemplo, hay que ir a pararse en el municipio. Uy, el presidente municipal. No, pues mire, pues a lo mejor hoy no viene, pero si llega, como a las 12:30, ¿le parece? Oiga, ya son 12:30. Yo le dije que a lo mejor ni llegaba. Y si tienen que hablar ustedes con el de bienes comunales, prepárense un domingo, se llevan su mamilita de esas que todo el mundo toma y una sillita para sentarse. Yo soy el arquitecto, o sea, me tiene aquí esperado, pero yo soy el arquitecto. Y él es el de bienes comunales y es el que le va a dar la autorización. Si no sabemos cuáles son los pasos de la gestoría, tampoco vamos a ser arquitectos, ni arquitectas. Si no sabemos cómo articular el proyecto arquitectónico con el estructural, tampoco lo vamos a hacer. Si no sabemos cuánto cuesta un metro cuadrado de construcción, ¿cómo pensamos que nos vamos a enfrentar a la realidad? Y hay entonces quien dice, N cantidad de veces he oído que un arquitecto es justamente ese genio creador, ese artista como en el Renacimiento. Perdón, dense cuenta de la cantidad de estudiantes que hay en este salón y de la cantidad de estudiantes que hay en esta escuela. 7,000 para ser exactos. ¿Qué hay que ser para ser arquitecto o arquitecto? Ser la o el mejor. No ser uno, ser la o el mejor.
Cuando gano el concurso, dice, soy buenísimo. Cuando pierdo en el concurso, dice, lo tenía en la punta de la lengua. Estoy seguro de que lo iba a ganar y no lo hice. Yo les podría mostrar un día entero de proyectos no realizados. De proyectos que entran al concurso sí lento. Es que, claro que lento, pero y cuando no ganó el concurso, dice, ay, Dios mío, pero ¿cómo no lo gané? Y después lo que le invertía al proyecto. Y después, pero mi proyecto es mucho mejor. Voy a hablar con alguien para decirle que ya vieron el fallo del proyecto. Y aunque uno vaya y les diga, no, mira, no vieron esto y no ven aquello. Cuando le toca a uno, porque también en mi currículum está el haber sido jurado, no saben lo complicado que es ser un jurado, como también es lo complicado ser un profesor y asentar una calificación de un taller. Es tan complicado una cosa como la otra. Porque en el jurado dice, le van a dar una medalla o le van a dar el proyecto. Y entonces tengo que decir en qué me baso para decir si le van a dar la medalla o si va a ser el proyecto. Tengo que tener la articulación de todos estos elementos que dan una perspectiva sobre lo que es la arquitectura. Porque el plan de estudios y esta escuela tiene como eje el taller integral de proyectos. Pero el taller integral de proyectos articula todo, como en la realidad articula todo el proyecto. Cuando yo llego a una obra y el residente me recibe con un plano estructural, lo pateo. Le digo, ¿por qué tienes el plano estructural? No, Arqui, mira, aquí tengo el arquitectónico también. Se lo sacan así no sé de dónde. Y me dicen, sí, aquí también tengo el arquitectónico, pero mire. Y entonces, wow, qué buen residente. No, Arqui, pues es que fíjese que los arquitectónicos ni los tenemos aquí en la obra. Pero mire, ahorita busco en mi teléfono y se lo enseño. No, le digo, pero yo sí conozco el proyecto. Si yo lo hice, ¿cómo no lo va a conocer? ¿Sí? Pero lo que sucede es que estamos mal acostumbrados. Además de leer libros de arquitectura, no sé si se han roto los proyectos de otras cosas. De pronto empezaron a aparecer, pero creo que ya no existen. Yo en otro libro, no sé si les ha pasado cuando les dicen, creo que se llama el síndrome de Volkswagen rojo. ¿Sí? Cuando ustedes les dicen, ay, voy a comprar un Volkswagen rojo, es único. Están vendiendo el Volkswagen rojo. ¡Wow! Y entonces empiezan a ver por la ciudad y ven rojo, Volkswagen. Pues no que era el Volkswagen rojo, y ahora resulta, así es con la arquitectura. O sea, todos estamos ofreciendo un Volkswagen rojo. Entonces, yo veo Volkswagen rojo cuando me dan una encomienda. Y a mí me dio la encomienda Olga. Y en este libro, de un autor que se llama Carlos Ruiz Zafón, no sé si han leído algún libro de él, es muy recomendable, ¿sí? ¿Alguien ha leído un libro de Carlos Ruiz Zafón? Otra vez, Susana Zeta y Lucía Cesati. Bueno, yo los invito a que lean un libro que se llama El cementerio de los libros olvidados. Tiene una descripción de algo que no existe, de un cementerio en Barcelona que no existe, que de verdad cautiva desde el primer momento esa narración de un espacio arquitectónico que no existe. Este es el segundo libro que yo leo del mismo autor, y le está hablando alguien que quiere ser escritora. Es un escritor que le dice a la escritora, se puede nacer con más o menos facultades. O sea, puedes nacer artista, como diría el compañero. Pero nadie llega a ser un atleta sencillamente porque ha nacido alto, o fuerte, o rápido. Lo que hace al atleta o al artista es el trabajo. Es de lo que yo hablaba. Es trabajo. Es el oficio y la técnica. La inteligencia con la que naces es simplemente munición. Para llegar a hacer algo en ella es necesario que transformes tu mente en un arma de precisión. Arquitectas, arquitectos, si ustedes piensan ser arquitectas o arquitectos, no es suficiente haber nacido arquitectas o arquitectos. Se tienen que convertir
en esa arma de precisión. ¿Soy la o el mejor? ¿Y por qué? Porque entiendo desde el lugar hasta lo que ahora se llama llave en mano. Y te puedo hablar, y te puedo acompañar, y te puedo asesorar, y te puedo construir, y te puedo proyectar, y te puedo porque soy esa arma de precisión que ha tenido el interés desde que estaba en la escuela, en el taller Carlos Lazo, desde que me dijeron que iba a ser la cafetería de ingeniería, desde que me dijeron que era un hotel ecoturístico, una biblioteca, desde que me dijeron ese proyecto, yo no dejé de pensar en el proyecto. Y aprendí tanto que me llevó a profundizar aquí, allá o acullá, que me llevó a leer, que me llevó a ver, que me llevó a enseñar, que me llevó a entender lo que en realidad es hacer arquitectura. Lástima, por ejemplo, este es un edificio ahí en Málaga, 215, era de 2, lo hicimos de 4 niveles. Era una casa, le hicimos unos lofts. ¿Y cómo le haces ahí? Ah, pues es que tienes que, o sea, tiene que estar como el atleta ejercitándose permanentemente. Si no se ejercitan permanentemente, perdón, es idea de que las musas bajarán. Además que es una idea machista y ya la hemos descartado. Qué bueno. Pero que las musas van a bajar, me van a inspirar y yo de la nada voy a crear. Perdón, estamos en el siglo XXI. Hay que prepararse para ser las y los arquitectos del siglo XXI. Gracias. Como no puedo cargar tanto el regreso y ustedes son poco comunicativos, le voy a dar los regalos a Susana y a Lucía. ¿Quiénes van a ser? ¿Quiénes son del segundo semestre? ¿Quién es la o el mejor? Sí, no bajen la mano, a ver, ese del suéter azul, ¿estás seguro? Órale. ¿Quiénes van a seguir trabajando en la biblioteca en Tlalpan? Ah, perdón, librería, no biblioteca, librería. ¿Y quién es la o el mejor? Ahora ya no bajaron la mano, ¿no? ¿Para allá? Sí. La chica de cabello rojo. Y fíjense que a veces pensamos que la investigación es algo que no nos compete. Aquí hay unas revistas de investigación. Pues yo las dejo ya para que ustedes Pero lo que les quiero decir es, nunca se cansen. Nunca pierdan el amor por la arquitectura. Porque si conservan ese amor, ustedes van a trabajar y van a ser muy felices porque van a encontrar el placer de ser arquitectas o arquitectos.